Llegamos al final de esta serie. Pruebo a ver si se arregló. ¿Querés que lo pruebe? Hola, sí, ¿se arregló? ¿Se corta? Bueno, pruebo, si se corta dejo esta acá. Bien. Bueno, llegamos al final de esta serie. Para mí una de las importantes es poder haberle dedicado 5 prédicas al Espíritu Santo, ¿no? Obviamente deberíamos dedicarle nuestra vida al Espíritu. Yo creo que una de las cosas que no cambia. Cambié. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Bueno. Bien. Una de las cosas más importantes dentro de todo de todos estos sermones acerca del Espíritu Santo es para mí lo más importante es que aprendamos a hacerle caso al Espíritu Santo. Porque está todo bien tener el conocimiento de Él y todo lo que se expresa, pero en realidad muy pocos se animan a serle fiel al Espíritu Santo, a sus mandatos y a sus palabras. Y quería terminar esta serie con lo que Él va a hacer en el futuro, la obra del Espíritu Santo en el futuro, en todo lo que tiene que ver con la nueva vida que vamos a tener después de la muerte y el proceso de llegar ahí si es que vivimos el Apocalipsis. Y para poder hablar del futuro tenemos que hablar del principio, y el principio es Génesis capítulo 1, verso 2. Y antes de que Dios le diera forma a todo, le diera comienzo a toda la historia de la humanidad, a todo lo que Él iba a hablar, dice que la tierra no tenía forma, estaba vacía, la oscuridad la cubría las aguas profundas, la oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie El Espíritu Santo aparece en el segundo versículo del primer libro de la Biblia. No hay manera de ocultarlo. Ya la presentación de Dios, es decir, ¿quieren saber más o menos cómo cree las cosas? Bueno, ahí les va. El Espíritu estaba moviéndose sobre todo eso. El Espíritu de Dios. Entonces, antes de darle forma, y voy a tratar de ir así, pum, pum, pero antes de que todo exista, la vida exista, la forma de vida exista, el método de Dios se establezca, el estilo de vida que Dios tiene, etcétera, se ocurra, el Espíritu Santo actúa. Ahora bien, no estamos tan lejos de esto, porque esa era la parte física de lo que no daba vida. Pero espiritualmente estamos viviendo una tierra sin forma, vacía, una oscuridad profunda. Y el Espíritu de Dios quiere moverse de nuevo para establecer los nuevos cielos y las nuevas tierras. No sé si me están captando. Estamos viviendo literalmente un momento muy oscuro, muy complicado. Para que ustedes puedan entender el concepto de lo que ahí dice, no tenía forma, vacía y oscura, déjenme leerles la palabra original que se utiliza ahí, que es tohu wabohu. Ay, Dios mío, acabo de hablar en lenguas. Tohu wabohu. ¿What? Y yo volé y él voló. A ver. Chipa. Vamos a comer chipa, dijo el bueno, en fin. Es hebreo antiguo y está separada estas 3 palabras así en tohu, wabohu. La palabra tohu significa falta de forma, confusión, irrealidad, vacío y desierto. El Espíritu Santo estaba entrando en una atmósfera, en un clima, en un ambiente confuso
irreal, vacío, similar a un desierto con una falta de forma. Ahora bien, el mundo en el cual estamos viviendo ahora mismo es un mundo confuso, irreal, se siente vacío y parece que ya no tiene forma. En los últimos años avanzó tanto el tema de la inteligencia artificial que muchísimas personas se están quedando sin trabajo. Está sustituyendo lo irreal por lo real y le está dando una forma completamente extraña al nuevo mundo en el que estamos viviendo. ¿Sí? No sé si ustedes vieron. ¿A cuánto les gusta la película Misión Imposible? Levanten la mano los que son buenos cristianos y gente saludable. No importa. Bueno, ahí está, sentencia final y sentencia mortal. Yo le prometí a Lizan que íbamos a hacer una maratón de esas dos pelis, así que nos tiramos todo un fin de semana de 5 horas, porque duran 2 y pico y 3 horas las dos últimas películas. Así que nos sentamos a ver Misión Imposible. Y esta última película de Misión Imposible, que está partida en dos, habla de una IA que tomó el control de todo. Y que va a destruir el mundo y hackeó absolutamente todas las cosas y sobre todo el armamento y los misiles nucleares, ¿no? Y uno ve Misión Imposible y dice, eso no va a pasar en la vida. Hace 2 semanas atrás el presidente de la nación argentina, Javier Milei, se reunió con un empresario dueño de una empresa superpoderosa. Elí se vino a vivir acá. Él está luchando, su deseo es que una IA controle la defensa de las naciones y que la IA genere estrategias militares para defender los países y controlar los misiles y pelear en las nuevas guerras que se van a vivir. Yo estoy a punto de entrar ahí, bajar como Misión Imposible, matar a Lee y pegarle al presidente y secuestrarlo y decir, loco, llevando a Skynet. ¿Qué le pasa? Entonces, lo quiere y de hecho sus empresas gestionan muchísimo en el mundo y muchos países dependen de él y tienen el favor de Donald Trump y todo lo más. Exactamente, controla el Pentágono. Así que pronto vamos a tener una guerra igual que la de Misión Imposible, así que vayan viendo la película para ver cómo sobreviven. Pero, a ver, estamos viviendo un mundo completamente irreal. A ver, ni siquiera logro entender el evangelio hoy en día. Pero no entiendo las iglesias hoy en día. Posta que hay tanto loco predicando suelto y decís, ¿qué pasó? Este no es el evangelio que conozco, esto es cualquier cosa. Y estamos rodeados de algo que parece irreal, que no parece real, que decís, es una Matrix. Está todo, de verdad, no, ¿soy yo o alguien más tiene esa sensación de decir el mundo está extraño, el mundo? Está raro este mundo. Demasiado raro. Tantos filtros, tantas cosas, nada es real, o sea, nada es. Hoy en día ni siquiera podés ver un video y saber si es real o es IA. Nos estamos volviendo locos. Ahora, es la misma palabra, tohu. El mundo se está encontrando así, completamente vacío y desordenado, en un caos absoluto. Y la esperanza es que el Espíritu va a moverse sobre ellos para restaurar la vida y traer el orden. Estoy muy peliculero hoy, pero es que Hollywood me ayuda a predicar. Pero hay una película de Javier Bardem y Jennifer Lawrence que se llama Madre, y el director y el escritor tratan de mostrar la creación, el Génesis, a través de esta película y cómo se repite una y otra vez. No puedes distraerte para poder entenderla, pero siempre me llamó la atención la forma en la que el ser humano trata de explicar a Dios por medio de películas y por medio de filosofías y por medio de canciones y arte y todo lo demás, y ninguno nunca entiende hacia dónde va Dios. Y es acá donde me quiero centrar. ¿A dónde va Dios? ¿Hacia dónde va Dios? Todos sabemos hacia dónde va el mundo, ¿verdad que sí?
Si yo te pregunto, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Tú qué me dirías? Todos bien, todos dijeron destrucción. Qué bien, vamos a morir todos. ¡Ja! Le decía a mi esposa, dijo Edgardo, ¿verdad? ¿Tienen algo para agradecer? Y le digo a mi esposa, sí, que voy a morir en algún momento. No importa, son mis mambos. Ahora bien, ay, está re depresivo el chaval. Ahora escuchen esto. Sabemos hacia dónde va el mundo. Podemos saber hacia dónde van las corrientes y las filosofías. Podemos entender hacia dónde va el pensamiento del ser humano. Pero pocos pueden responder a esta pregunta. ¿Hacia dónde va Dios? ¿Hacia dónde va Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es el fin de Dios? No el final de Él, el fin. ¿Hacia dónde quiere ir Dios? La mayoría no sabe responder a esa pregunta. La mayoría se queda ahí, diciendo hacia que Cristo reine. Algún avispado puede decirlo. Por eso dijo Jesús que el Espíritu Santo tiene que decirles, anunciarles las cosas que han de venir. ¿Se acuerdan de eso que lo leímos en Juan? Espero que sí. Dice eso, dice, Él les tiene que anunciar las cosas que han de venir. La iglesia necesita vivir en pos del plan de Dios. Dios no vive detrás de nuestros planes. Él dice, la iglesia tiene que entender hacia dónde va Dios, tengo que ir yo. Dios es la nube que se mueve y hay que seguirla. Es la columna de fuego y hay que seguirla. Entonces, literalmente entiendan esto. Ahora bien, la palabra wahbohu, aparecía un macho cabrío, ¿viste? Negro. El chabón invocó mal. Sí, mi segunda clase de latín invocó una cabra. Bien, bohu, esta palabra wahbohu significa desolación. Es un lugar sin nada. Esta lingüística hebrea antigua nos habla de un caos absoluto donde Dios imperiosamente tiene que ordenarla. Imperiosamente necesita ordenar. El mundo va a ese caos, la vida va en ese caos y de repente Jesús va a poner orden. ¿Se entiende? Va a establecer un orden. Imperiosamente necesita ordenarlo. Por eso dice Tesalonicenses esta palabra. Sabemos que va a manifestarse el hombre de pecado y aún no se manifiesta porque entendemos quién lo detiene y está haciendo referencia al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo dé la orden, el caos va a apoderarse de todo. Y cuando el caos sea absoluto y complejo, viene el orden. ¿Sí? ¿Me están siguiendo en esto? Entonces vean acá. Ahora, sistemas políticos y sociales que prometen orden, pero generan caos. ¿Les suena? Prometen ordenarlo todo, pero generan más caos. Prometen solucionar las cosas y surge todo al revés. Entonces, se supone que deberían ser inteligentes estas criaturitas que están sentados en el lugar de diputados. Se supone. Pero es un nido de grillos, todos gritándose, insultándose. Tú dices, ¿cómo nos gobiernan estas cosas, verdad? Pero vas más allá y dices, bueno, salgamos de nuestra frontera porque los nuestros están locos. En el norte tienes un presidente que está jugando a Risk. ¿Alguien jugó al Risk alguna vez? Nunca. Les falta monopolio. Ustedes, miren, el Risk es de la empresa Matter, también de los del Monopoly, pero es un juego de conquista de países. Moves como con dados y esto, pero tienes que conquistar países. No, bueno, el original es el Risk. Entonces tenemos a un presidente en el norte que está jugando al Risk. Entra en el país que se le recanta y pone su bandera allí, como si no existiera, ¿verdad? Te vas a Europa y decís, bueno, fijémonos en los europeos para tener un ejemplo de qué hacer. Peor, están más chiflados, ni siquiera saben qué son esos políticos. No tienen ni siquiera identidad de nada, están ahí
son un ente. Y decís, bueno, ¿qué hacemos? Fijémonos en Asia, vamos a Asia, dominada por el Islam. Ok, vamos más allá, a Japón, a Corea. No hay nada en el mundo que sirva de referencia, todo es un caos. Ahora, eso también refleja la vida de las personas, el caos de la vida de las personas. Leía una estadística que dice que estamos viviendo en la época en la que el 80 y... ¿cuánto era? 87 punto algo. El 87.7 de la comida no es comida. El 87.7 de los alimentos no son alimentos, son comestibles. El aceite no es aceite, es petróleo. Los cereales no son cereales, es plástico. No tiene maíz, no tiene arroz. La avena no es avena, es glifosato. Entonces, el 87% de los comestibles que comemos no es alimento, es muerte. El aire que respiramos es el peor aire de cualquier época existente. El agua no es casi agua, son metales pesados. Nunca pierde la oportunidad de vender PCA, Natalie. Entonces, exactamente. Entonces, la vida no es vida. El 80 y pico %, ahí ya se me olvidó, de las personas no son felices. No tienen paz. No saben por qué existen y para qué están. La mayoría de las personas viven solamente para trabajar y dormir y morirse. No saben lo que es vivir. El 74% de las familias a nivel mundial ya están destruidas, se volvieron a ensamblar o simplemente están separados y divorciados. No existe más el concepto de familia. La generación Z, estaba leyendo la generación Z, ZX, alfa, beta, mega, alfa. Bueno, esta generación que sí se está volviendo espiritual, dice literalmente que casi el 93% de esa generación prefiere dormir a tener relaciones sexuales y con personas. Prefieren hablar con máquinas a través de redes sociales que estar con personas, hablar con gente. Entonces, literalmente vivimos un caos. Asesinan y matan bebés como nada porque les van a arruinar la vida. Quieren poner de moda un montón de términos, que se me fue el nombre ahora, pero el término es hombres heterosexuales haciendo prácticas homosexuales solo para experimentar, pero siguen siendo heterosexuales. Cada vez confunden todas las cosas. Ni siquiera saben qué es el placer. Tenemos un mundo caótico en todos los sentidos. Entonces dices, ok, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es el plan de Dios en medio de este caos? O la pregunta sería, ¿dónde estás, Dios? Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Todo esto Jesús ya lo había anunciado. Jesús lo dijo, el mundo, la generación que me lea Mateo 24 y la esté viviendo me va a entender. Es lo que Jesús dejó ahí escrito. Me va a entender, me va a comprender. Tenemos un sistema de intelectualismo tan frío que estudia a Dios como si fuera un cadáver. Todo lo que es enfocado a Dios se convirtió en conversaciones humanas, de experiencias intelectuales en la cual puedo conocer un poquito más a Dios.
sin un impacto real sobre mi vida. El sistema actual de activismo es completamente agotador. Todo el tiempo es hacer y hacer y hacer y nunca descansar. Y no solo hablo de la iglesia, hablo de la vida entera. La gente vive cansada, la mayoría. Entonces, quiero poner Apocalipsis capítulo 4. El Espíritu Santo, cuando va más a manifestarse, es cuanto más caótico, oscuro, vacío, irreal, completamente desordenado se encuentra el mundo. Por lo tanto, ¿eso significa avivamiento? No lo sé, pero sí significa más pasión o personas mucho más encendidas por el Señor. Miren lo que dice el capítulo 4, vamos a leer del 1 al 5. Dice, entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Y la voz me dijo, sube aquí y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de esto. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe, la cornalina, el brillo de una esmeralda rodeada, y el trono era como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos estaban vestidos de blanco y tenían una corona de oro sobre su cabeza. Verso 5. Y del trono salían relámpagos, estruendo de truenos, y delante del trono habían con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Acá entra el Espíritu Santo. 7 aspectos del Espíritu Santo, 7 espíritus delante del trono. La Biblia dice, y ustedes van a leerlo ahí más adelante, que esos espíritus de Dios, esos 7 espíritus de Dios, recorren toda la tierra. ¿Sabían eso? Lo dice ahí. Recorre la tierra. La misma expresión de Génesis 1. Recorre la tierra. Ahora, el problema es este. ¿Cuál es el reporte que recoge el Espíritu Santo para que se dé una orden en el trono? ¿Qué observa de nosotros? ¿Qué recoge para decirle a Dios, hazlo? La Biblia, Jesús lo muestra de esta perspectiva. Ovejas y cabritos, vírgenes o damas, prudentes, imprudentes, invitados a la boda, recogidos del camino. Todo el tiempo el Señor empezó a dejar claro esto. Hey, hay 2 tipos de clases. Esto va a quedar mucho más en evidencia a medida que el Espíritu Santo recorra más fuerte en la tierra. Más evidente será quién es de Él y quién no es de Él. Más evidente se va a mostrar el Espíritu del Señor con el Espíritu del Anticristo. Y cuando esto llega a la cúspide, todo terminará. ¿Me están entendiendo esto o no? Ahora bien, mira lo que dice Apocalipsis 5, versos 6, 5 y 6. Sido sacrificado, que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos, 7 ojos que representan los aspectos del Espíritu de Dios, los cuales son enviados por toda la tierra. ¿Ven eso? Representa la visión completa de Cristo, existe por el Espíritu. Voy a decirlo de esta manera. Lo que Cristo, el Cordero, puede ver y entender es todo lo que el Espíritu le da. Es una función de un mismo Dios. Yo sé que es un caos tratar de explicar la Trinidad, pero Cristo necesita el Espíritu necesita a Cristo. Y su forma de recorrer la tierra es la que le permite al Señor lo que vamos leyendo acá. Ahora entonces vean esto. Su función
actual está, o sea, la función actual del Espíritu ahora mismo es, primero, quien frene la maldad, como ya les expliqué antes, y es la garantía de que en medio del caos muchos serán guardados y salvados. Recuerden que Jesús dijo esto: y en aquellos tiempos el amor de muchos ¿qué le va a pasar al amor de muchos? Ay, se va a enfriar. Y el Espíritu Santo va a tratar de guardar, proteger esos que no son muchos. Déjenme hacerles una pregunta cruel. ¿Hacia dónde está yendo tu amor por el Señor? ¿Hacia el frío o hacia la intensa pasión? Pregunto, no me contesten, solamente reflexionen. Tu amor ahora, en este 2026, ¿hacia dónde está yendo? Porque esa es una respuesta evidente de una intervención del Espíritu o una no intervención del Espíritu. Si mi amor se está enfriando, yo debería preocuparme, porque el que hace que mi corazón y mi amor permanezca es el Espíritu. Y si no está interviniendo y mi amor se está enfriando, estoy en serios problemas. ¿Me están comprendiendo esto? Su intervención hoy es esta: es mantente enamorado. Hey, mantente feliz con Él. Sí, para los que estamos casados son los detalles que hacen que el matrimonio sea lindo, ¿o no? ¿Cuántos hay cansados? Levanten la mano. Muy bien, ahí están todos los cansados. Digo, casados. Para los que estamos casados, la manera de que sobreviva al tiempo un matrimonio está en los detalles, en el cuidado de los detalles, en el hacer cosas que encienda la chispa, la pasión, ¿sí? Que es sumamente importante, que te enamore más de la otra, te permita enamorarte, seguirte enamorado de la otra persona, ¿sí? Son detalles, no son grandes cosas, son detalles. Puede ser una flor, un chocolate, el cocinar algo, una conversación, lo que sea, pero son detalles. El Espíritu Santo todo el día mantiene detalles que encienden tu amor por Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo, en medio de esta, bueno, se me olvidó la palabra que les dije, pero esa palabra que les dije al principio, ¿cómo? Ya se me olvidó y la escribí como 10 veces. O bueno, en medio de este caos desordenado, de este vacío y de esta oscuridad, Él se pasea por las aguas. Las aguas son las personas. Me dirás: para, hereje, ¿dónde dice eso? Y escuché como muchas aguas, como el estruendo de aguas, una multitud que adoraba. Las aguas muchas veces es el ejemplo de multitudes. Camina sobre las aguas animándolas en medio de este caos y esta oscuridad. Ama a Jesús, no lo dejes, mantente fiel. No vale la pena perder tu santidad por esto. Hey, Él no vale la pena, esta cosa no vale la pena. Seguí amando a Cristo, pronto va a traer justicia, pronto vas a ser escuchado, pronto vas a ser. Y cuando el Espíritu Santo se aleja de nuestras vidas y no podemos escuchar eso, te lo digo en serio, estamos en serios problemas. Porque puede ser que seamos de aquellos que se quedaron sin aceite para su venida. Eso es lo que Él está haciendo ahora, encendiéndonos de amor por Él. Entonces, ¿qué es lo que está forjando aceite de santidad? En la Nueva Jerusalén no hay nadie que entre manchado ni con arrugas. Y el Espíritu está, ¿qué? Planchando, lavando. El grito del Espíritu, ¿cuál es en Apocalipsis 22:17? Es: ven, Señor Jesús. Juntos claman por la venida con la esposa. ¿Se entiende o no? Entonces,
La función del Espíritu ahora es mantener a la esposa expectante por él. ¿Y hacia dónde va el Espíritu? ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu? Hacia las bodas. La meta del Espíritu es que celebres las bodas del Cordero. Ahí por lo menos alguien va a casarse. Después de tanta soltería, al menos alguien va a tener una boda. ¿Por qué se ríen allí todas las solteras de esa zona? Te lleva hacia un lugar. Entiendan esto. Literalmente el Espíritu está preparando las vidas para que puedan estar en las bodas. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? Las bodas del Cordero. No hay más. Entonces la pregunta es simple. ¿Estás preparado para las bodas del Cordero? La Biblia dice que las vestiduras de lino fino y resplandeciente, eso está en Apocalipsis, son las obras de los santos. Y las obras de los santos es la respuesta de la fe. La fe sin obras es muerta. La fe que tienes hace obras. Y esas obras son las vestiduras. Te pregunto, ¿cómo andás de obras? ¿Cómo están tus vestiduras? Hay cristianos que todavía se están tapando con hoja de higuera. Otros al menos un cuerito de taparrao. Porque las obras tuyas hablan más que tus estados en Facebook o en Instagram o lo que uses. Entonces, vean esto. Las obras es la vestimenta y por lo tanto es una responsabilidad. La sensibilidad de la carne es algo importante que tengamos. Una vigilancia, un velo o un velar de forma gozosa también lo es. El desprecio por cisternas rotas y volver a conectarse a fuente de vida son pequeñas acciones que el Espíritu Santo le pide a alguien que las haga. Vean esto. Vean lo que dice Juan 7:37. ¿Me están entendiendo más o menos? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Gritó a la multitud. ¿Qué le dijo? Perfecto. Siguiente. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua. Verso siguiente. Con la expresión agua viva se refería al... Ok. El cual le daría a todo el que... Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su... Entonces cuando decimos despreciaron las fuentes de agua viva para ir a cisternas rotas, estamos diciendo literalmente que se está despreciando el Espíritu del Señor porque es la única agua viva que podemos tener hoy. Podría ser, no lo pensé. Pero si yo desprecio al Espíritu, estoy perdiendo agua viva y por lo tanto no puedo acudir a Jesús a beber. Y por lo tanto mi sed se incrementa día tras día, época tras época. Y termino como probablemente lejos de las bodas. Probablemente escucho se cerró la puerta, apartaos de mí, no sé quién eres, tus obras no me sirven. Porque fueron desconectadas del Espíritu. Un corazón sediento es obediente. Para el Espíritu, nosotros,
¿no? Ahí dice, vengan y beban, que es el Espíritu, pero todavía no se había entregado porque no estaba en su gloria. Ahora que está en el trono, envía los 7 espíritus, y dentro de esta función de 7 espíritus es darle de beber al sediento. Y alguien sediento que recibe agua pierde su derecho a vivir la vida como quiere. Ya está. No es más como yo quiero. Dependo de esta agua, es como tú quieres. En Hechos 2, capítulo 2, verso 1. Todos unánimes juntos en un mismo lugar. Y me centro en esto un momento porque para mí es importante. ¿Qué hace el Espíritu para que la iglesia esté preparada para el día de la boda? ¿Qué se supone que hace? Sí, revela a Cristo, pero ¿cómo opera en las personas, en los creyentes, en los congregantes, en la vida normal, cotidiana? ¿Qué es lo que suele hacer? Es más sencillo de lo que creen. ¿Cómo logra ir moldeando la iglesia? ¿Cómo le da forma? ¿Con qué acción? No, es más fácil de lo que creen. No sean tan místicos, vamos más normal. O sea, no, está bien. ¿Cómo genera obediencia en un rebelde? ¿Cómo hacen a sus hijos obedientes, papás? ¡Amén! Corrige. La única manera que él tiene es ir corrigiendo, exhortando. Ahora, ¿a quién utiliza, y perdón, esto va a doler, pero a quién utiliza el Espíritu Santo para la corrección y la exhortación? Más o menos. ¿A quién utiliza el Espíritu Santo como instrumento de corrección? ¿A quién? No a qué. Están acertados, pero están errados. Estás acertada, pero estás errada. En realidad, el Espíritu Santo solo utiliza a aquel que ama profundamente la iglesia. El que no ama la iglesia no puede corregirla ni con palabra, ni con charlas, déjame decirte algo, ni con estados, ni con nada, porque no amas la iglesia. Y si no la amas, sos de esos asalariados que se enseñorean de ella y estás condenado al fuego eterno. Estoy hablando de 2 de Pedro capítulo 2. Para ellos les espera la oscuridad eterna. Cualquier persona que quiera corregir la iglesia debe amarla primero. El que no ama la iglesia es un traidor de Cristo. Te pusiste re picante. Voy de nuevo. El que no ama a la iglesia, y mirad a todos los que tenés acá, el que no ama a ninguno, o el que ama a todos menos a 2, o el que ama a todos menos a 1, es un traidor de Cristo. Es un Judas Iscariote. Y el que no le guste, que se arrasque donde le pueda. El que no ama a la iglesia es un traidor. Porque solo podés corregir lo que amás. Si alguien viene y corrige a mi hijo y no lo ama, se va a encontrar conmigo, el león de la tribu de Judá. Ahora, si alguien lo ama profundamente y lo corrige porque lo ama y le quiere bien, soy un corderito. Lo mismo hace Cristo, el que toca la iglesia
sin amar la iglesia, es un traidor de la sangre de Cristo, porque Él pagó por ella en amor. Cristo la corrige porque la ama. ¿Y dónde está la base bíblica para ese? Por cuanto sois hijos, esos hebreos, sois corregidos. El bastardo no es corregido. El que es amado por Dios es corregido. ¿Por qué? Porque te tiene que llevar a las bodas del Cordero sin manchas ni arrugas, por medio del lavamiento de su palabra, en amor, que se entrega a sí mismo. Es más, Pablo, explicando esto, dice: esposos van a poder amar como Dios ama si ustedes se entregan por sus esposas, como Él lo hizo por la iglesia, y la aman. Se perdió el amor porque se enfrió. Y se enfrió porque dejaron de oír al Espíritu Santo, que tienes que amar, tienes que humillarte, tienes que perdonar, tienes que sacrificarte. El que no ama a la iglesia es un traidor de Cristo, y yo con traidores no negocio. Yo a traidores no les doy mi tiempo, porque a Cristo le costó mucho. ¿Y qué implica esto? Si Dios te dio la gracia de sabiduría, de conocimiento, de sobrever algo que los demás están a punto de equivocarse, porque lo amás, corregís. Si no lo amás, sos un soberbio que te pones en una posición de superioridad. Vuelvo de nuevo a Juan, donde Jesús está lavando los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Y dice: lo que acabo de hacerles a ustedes, sí soy el Señor y el Señor es dueño de todo, pero les estoy haciendo esto para que ustedes hagan lo mismo desde abajo. Esta corrección es por amor. Esta exhortación es por amor. ¿Se acuerdan de eso? Jesús dice: y es cierto que el siervo no puede hacer nada sin que su amo se lo autorice, pero yo los estoy amando. Y porque te estoy amando, tengo derecho a corregirte, porque te amo. Pero si no me amas, cierra el pico, no me hables. Porque no me amas, en realidad no me amas. En realidad quieres tener la razón. Y eso es soberbia. Y voy a las familias. El que no ama a su familia, el que no ama a su esposa, el que de verdad no ama a sus hijos, no tiene derecho a corregirlos. Y no tiene derecho a decirles nada porque no los ama. En realidad quiere enseñorearse de ellos. Y este es el problema. El Espíritu Santo derrama amor para que en el último tiempo se amen incondicionalmente y así puedan mantenerse limpios, exhortándose unos a otros para alcanzar la meta y entrar en las bodas del Cordero. Por la presión de esos días: te amo, deja ya de este pecado. Basta. Si naciste para cosas mejores. ¿Me están comprendiendo? Es una alianza nupcial. La corrección de parte de Dios siempre nace de un amor sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Lo que drena el aceite en una congregación lo que la enfría, es no tener en claro la función del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Es usarlo. Vamos a prender la rama seca, atar la vaca a la estaca. Sándwich de milangüesa. Es usarlo. Todo el tiempo es usarlo. Y no tener la función básica de que Él está para un fin. Perfeccionar a los santos para el día de la venida de Cristo. Perfeccionar a la iglesia para la boda. Hacer que la novia esté digna de recibir ese. ¿Me explico?
Y todo lo que hacemos tiene que estar pensado en eso. Úsame como instrumento de perfección para vos. Y eso implica amar. Eso implica amar. Nos cuesta horrores esto porque todos creen tener la verdad. Todos piensan que pueden tomar un pedazo de Cristo y hacer lo que se les recante con ese pedazo de Cristo. Y en realidad tiene que ver con el Espíritu Santo. Haznos uno. La iglesia tiene derecho a hablarle al odio con la verdad. Y la iglesia tiene derecho a amar. La iglesia tiene derecho a ser corregida y exhortada. La iglesia tiene derecho a acercarse a Cristo cada vez que quiera, lo desee y lo necesite. La iglesia tiene derecho a encontrarse con su amado las veces que lo requiera. Y la iglesia tiene derecho si Dios diseñó un plan para establecer su reino por medio de la iglesia, ¿quién es el responsable de que eso no avance? El que me diga Satanás, volvemos de nuevo al discipulado básico. Nosotros conocemos el plan y nosotros podemos ejecutar el plan. Nosotros resistimos al Señor y no ejecutamos el plan y listo, se terminó. Nos convertimos en la iglesia fría. ¿Me explico? Entonces conocemos al Señor y sus deseos. Y les hago una pregunta en serio. ¿Por qué nos cuesta tanto agradarlo? Si yo conozco sus deseos, si yo sé lo que Él quiere, ¿por qué nos resistimos a hacer lo que Él quiere? Si yo sé cuál es la voluntad y el deseo de mi Señor, ¿por qué hacemos lo contrario? Nos va a ir mejor cuando tomemos la decisión de decir: tú eres el Señor, haz lo que quieras conmigo y usa mi vida. ¿Saben qué es lo más difícil de todo en este evangelio? Es amar como Cristo ama. Esto es lo más difícil, amar como Cristo ama. Porque es un amor paciente, ¿sí? Es un amor amable. Es un amor que espera lo bueno, que no se jacta de lo malo, o sea, que lucha por la verdad. Es un amor que es santo y es celoso, pero a la misma vez su celo tiene que ver con la santidad, no de los celos humanos. Es un amor que se entrega, es un amor, déjenme decirle la palabra original. El que en 2 de Pedro 2 ustedes van a encontrar que el que escupe en el ágape es condenado por Cristo. Por lo tanto, el amor es todo lo contrario, es alguien que se regocija en la verdad. Quiero que se pongan de pie y ya terminé. Y cierro esta serie con esto porque el Espíritu Santo está trabajando. Déjenme decirles y nombrarles, no voy a dar nombres, porque sería muy evidente, pero acá en la iglesia hay 4, 5, 6 personas que son re difíciles de amar. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Bueno. Sí, hay 4 o 5 que decís,
es mejor perderlos que encontrarlos, ¿no? Ahora bien, tu amor hacia esas 4 o 5 personas muestran cuánto tú tienes de Cristo, no cuánto esa persona tiene de Cristo. La forma en la que, ya que él se expuso, ¿no? La forma en la que yo amo a Pablo habla de cuánto yo tengo a Cristo sobre él. No de él. Lo de él es evidente. Claro que le falta a Cristo, es evidente, en algunas áreas, ¿no? Entonces, mi forma de verlo a él habla de cuánto yo me he llenado de Cristo, para que un día Pablo se llene de Cristo. Y ahora, yo doy fe de que esa paciencia hizo grandes cambios en la vida de él. Su esposa también da fe. No es el mismo Pablo de hace 4 años. Para llenarlo cuesta mucho, es verdad. Algunos son vasijas y otros son bidones enormes. Tambores. Es un tambor de miel. Entonces, me explico, eso indica mi función. Mi función es esta. Pero hay gente que se desespera. Y en esa desesperación actúa, toma una decisión y traiciona a Cristo. Y hay personas que empiezan bien y vuelven a tropezar y caen. Y decís, qué ganas de pasarle con una aplanadora encima. Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo un lugar con el Espíritu, una función con el Espíritu, pero no tengo autoridad porque la tiene el Espíritu. Se lo traduzco fácil. Las decisiones vienen de Él. La sentencia viene de Él. Y hay personas que condenan antes de tiempo a alguien. Dicen, no, este ya se perdió, no tiene más arreglo. Y yo qué sé. No lo sé. Porque eso solo lo decide Dios. Entonces, ¿cuál es mi función? Predicar desde el amor, encenderte. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todos tienen una función en el cuerpo. Todos. No hay una sola persona que sea completamente inútil. No existe. Parece que son inútiles, pero no lo son. No hay uno solo que Cristo haya salvado que sea inútil. No existe eso. Todos son útiles. Todos son. El problema es que tienes que creerlo. Pero todos son útiles. Todos son valiosos. Y eso significa que tengo que desarrollar algo. El Espíritu Santo, que es el arquitecto del alma, debe poner en orden mi caos. Quitar la oscuridad en la que estoy rodeado, llenarme de aceite para entonces encender y ser una luz para los demás. Todos tienen malos momentos. Todos pierden aceite. Todos retroceden en lo que han avanzado. Son pocos los que mantienen una carrera recta, constante. La mayoría se equivoca de nuevo. Y ¿me entienden esto o no? Ahora, esto no indica que nos veamos lo que uno está haciendo. Somos conscientes, vemos al esposo, vemos a los hijos, vemos a gente que es más cercana a nosotros que se está equivocando. ¿Lo ves? No somos ciegos. El tema es, responde a esa necesidad. Responde a esa equivocación. Responde. Haz algo. Si tú ves que alguien está yéndose a la destrucción y no haces nada,
Si yo veo que alguien sos responsable del otro, somos responsables, y eso implica que hay que ensuciarse, hay que embarrarse muchas veces. Eso implica callar, hablar cuando hay que hablar, ser sabio, entendido. Lo resumo con esta frase: y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué escuchaste hoy? Alguien con amor. Amas a alguien, das tu vida por él. Decís, no me va a escuchar, no me quiere escuchar, está enojado, enojada conmigo. Bueno, pero puedes orar. Posta orar, hablo de orar en serio. No de esa frasecita del WhatsApp que levantamos toda la manito. Orar de verdad, levantarte a orar, sobre todo cuando sea más sacrificada orar. A mí me gusta orar por los difíciles cuando más sueño tengo. No sé por qué, pero lo hago. Pero el tema es ese, decir, bueno, es de madrugada, déjame orar por esta persona, esta es complicada, voy a orar ahora, porque es un sacrificio para mí. Entonces yo le digo, Señor, yo me estoy sacrificando para que escuches mi oración y toques a este cabezón y lo, no sé, destruirlo, matarlo, hacer algo, pero ayudarlo, sácala de ahí, porque amo a esa persona. Entonces lucho por su alma, lucho por su espíritu. Estoy cansado de los cristianos tibios, que no se la juegan por nadie, que no aman, solo aman a quien les cae bien. No se esfuerzan por quienes Cristo los puso como hermanos en la iglesia, con sus errores, sus equivocaciones, sus fracasos, todo lo malo. Pero que sé que Cristo, si es del Señor, lo va a cambiar, lo va a sanar, lo va a restaurar. ¿Me entienden esto o no? El Espíritu Santo está sobre las aguas para preparar una boda en la cual el Señor quiere verte. Vamos a orar los unos por los otros. Ay, otra vez, no tengo ganas de orar los unos por los otros. Bueno, no, ore. Hijo del diablo. Hijo del diablo, arrepiéntete. Dios mío, ya me enojé. No pasó. ¿Qué le pasaba? Ahora bien, ¿por qué están unos por los otros? Porque hubo una persona en la Biblia hay varios, pero quiero destacar a este, que fue a orar y oró por su familia, oró por sus hermanos. Él oró por el bienestar de los demás. Hizo una oración pequeña, simple, chiquitita, pero es una de los 12 hijos de Jacob, que intercede, clama por todos sus hermanos ante José. Ustedes pueden ver ahí, él va a clamar por todos sus hermanos con piedad. Dice, tenemos un papá, tenemos estos hermanos, y yo sé que no hicimos bien las cosas, pero por favor ten piedad. El corazón de José se ablandó después de todo esto y les tuvo compasión y dicen, traigan a papá.
José estaba determinado a matarlos. José tenía tanto rencor hacia sus hermanos que quería asesinarlos. Y la conversación de sus hermanos, esa charla que ellos le expresan, ese reconocimiento, ese interceder, ese pedir piedad, cambió todas las cosas. Le recordó a José la razón del por qué pasó lo que pasó, porque él había trabajado para llevarlos a este fin: vivir, sobrevivir. Y hay personas que tú y yo no conocemos, pero están tratando de sobrevivir. Y tal vez tu oración cambie para siempre su vida. ¿Me entienden el porqué de esto? Yo necesito que oren por mí. Mucho. Me pasan muchas cosas todo el tiempo. Cosas que les pasan a ustedes y otras peores por el lugar en el que me encuentro. Me expongo todo el tiempo a un montón de cosas feas y horribles y tengo que tragar, por decirlo de alguna manera. Y me encuentro en situaciones desesperantes y tengo que hacer todo lo que prediqué a lo largo de mi vida. Yo no puedo darme el lujo de agarrar vacaciones de lo que prediqué y decir, bueno, yo sé lo que prediqué, pero no importa, voy a hacer lo que quiero. No puedo, tengo que sostener lo que predico. Y algunos veo que nunca escucharon la prédica, mira lo que hacen. Y aún así hay que amar. Y digo, me pasan cosas, pero todo el tiempo tienes que recordar esto. El propósito de Dios es verte a ti en las bodas del Cordero. Entonces, déjame orar por ti, porque ambos estamos en la misma lucha. Y no puedo bajar los brazos sin estar seguro que alguien me los va a levantar. Tengo una prédica que no es para la iglesia, que se llama La soledad del pastor. Sería solo para pastores, creo yo. Y expreso en esa prédica bíblicamente la soledad absoluta que pasan muchos pastores. La mayoría de los pastores viven esa soledad absoluta. Porque hay un concepto que casi todo líder o pastor tiene, es el que la sensación de ser camareros en los cuales sirven comida todo el tiempo, pero nadie deja propina. Nadie se preocupa por él. No tiene amigos, básicamente. Porque quien dice amarte hoy, mañana te odia. La gente es mentirosa en ese sentido. Entonces hablo un poco de todo eso para llegar a la conclusión del por qué lo hacen. ¿Quién aceptaría un trabajo así? Ingrato, tan horrible. Claro que para disfrutarlo hay que hacerse la super fe, pero no nos da. Claro. Pero la mayoría de los pastores sufren esto y decís, ¿quién en su sano juicio querría abrir una iglesia para hacer esto? Para sufrir. ¿Quién? ¿Por qué lo hacen? Y la respuesta siempre debe ser la misma: por el maravilloso y precioso Espíritu Santo, el Señor que me amó a mí, a Jesús. Por Él vale la pena desgastar mi vida y perder por encontrarlo a Él. Todo gira en torno a esa verdad. ¿Quién en su sano juicio quiere perder para que otros ganen? Eso es ser un discípulo de Cristo. Tú pierdes, otros ganan. No me gusta ese trato. La verdad es que está todo bien, lo entiendo, yo también no me gustó. Pero el que pierde su vida, el que pierde para que otros ganen, lo gana a él. Jesús promete no llamar amigos a todos. De nuevo lo digo, Jesús promete no llamar amigos a todos.
Jesús solo llama amigos a unos pocos. Y esos pocos que se ganen el derecho a ser amigos del Señor son aquellos que te dirán toda la vida, aunque estén en una cárcel o donde estén, por culpa del Evangelio, vale la pena servir a Cristo y amar lo que Cristo ama. Vale la pena. Repito, vale la pena. Solo el que no conoce a su Señor es el que termina reprochando, porque no lo sabe entender. ¿Qué les parece si hacemos esta oración? Sí, por mí oren, pero échenme fuera los demonios. Ora por alguien. Podés salir. Traten de no dejar a nadie sin orar. Traten de acercarse a alguien para orar. Si se conocen, buenísimo. Y si no se conocen, mejor. Pero está bien. Siéntanse cómodos, pero salgan y busquen a alguien para orar. Y yo qué sé, si la querés de esposa, acércate y orá y pisala y decís: lo que pise la planta de mis pies es mío, tú eres mía. Dale un pisotón o algo, decirle: me caso contigo. Y ella te va a decir: te falta mucho para esto. No importa, es por fe. Pero acércate a alguien a orar y mientras adoramos de fondo, y vamos a terminar así, ya no voy a cerrar el culto más. Simplemente tómense el tiempo que quieran para orar por alguien y luego pueden irse tranquilos a sus casas, pero oren por alguien. Oren por alguien, porque puede estar igual o peor que tú y te necesita al hermano que busca al Señor como podemos. ¿Amén a eso? ¿Sí? Bueno, pueden buscar a alguien para orar.